En Fonolandia ofrecemos terapias de lenguaje, psicología clínica, psicología infantil, terapia física, psicopedagogía, terapia ocupacional, cognitiva conductual, estimulación temprana, hidroterapia. Además, brindamos atención especializada para pacientes con parálisis cerebral, síndrome de Down, autismo y personas sordas. Nosotros somos Fonolandia, tu mundo terapéutico. Hola, bienvenidos a Podcast a lo Brian. El día de hoy tenemos unos invitados súper especiales. A mi lado izquierdo encontramos a Alejandro Camacho. Él es comunicador y creador de contenido del proyecto Datos con Alejo, con más de 500,000 de seguidores, centrado en temas de seguridad, reportajes y videoensayos. Alejo es una persona autista con estudios en comunicación en la Universidad Central del Ecuador, filosofía en la Universidad Politécnica Salesiana y redes sociales en el ITSCO. También tenemos la presencia de la magíster Dayana Montenegro. Ella es terapeuta del lenguaje, también es máster en estimulación temprana y máster en necesidades educativas específicas y neurodivergencias. Bienvenidos. Muchas gracias. Bien, pues vamos a arrancar con las preguntas. Como les mencionaba en un inicio, vamos a hablar acerca del autismo. Dayana, ¿cómo explicarías qué es el autismo de forma clara acerca de esta condición? El autismo es una condición que va a lo largo de la vida, es un tipo de neurodivergencia y la forma más respetuosa de podernos dirigir es que es una condición del espectro autista, pero no es una enfermedad, no es algo que te pones y te quitas, y obviamente es por ello que siempre nosotros les mencionamos que lo más adecuado es decir persona autista o es autista, no como tiene autismo, porque pues podemos tener dinero y luego no tener dinero, pero no puedes tener autismo y luego no tener autismo. Perfecto. ¿Qué mitos o ideas erróneas, Dayana, todavía son comunes ahora en la sociedad? Que el autismo solo se da en niños y qué pasa con los adultos, ¿no? Cuando ya vas creciendo, pues el autismo sigue allí. Ese es uno de los mitos. Otro de los mitos es que todos los autistas tienen que estar en una esquina balanceándose y que no son hablantes, ¿sí? O son poco hablantes, que todos los autistas como que tienen características de hacer aleteos o estereotipias y que también todos los autistas van a necesitar como siempre que una persona esté al lado y no van a ser independientes. El mito más grande y el más erróneo es que es una enfermedad. Cuando no es una enfermedad, es una condición de vida. Perfecto. Alejo, ahora cuéntanos, ¿a qué edad recibiste tu diagnóstico y cómo viviste este proceso? A ver, el primer diagnóstico es que yo tengo 33 años, entonces esto ha sido como yo he vivido en primera persona cómo ha sido la evolución de la psicología y cómo se iba hablando sobre estos temas. Es que el primer diagnóstico que a mí me dan no es autismo, sino que a mi mamá cuando le llevan a un psicólogo temprano, yo no hablaba. Dicen que mis papás me conversaban, me decían cosas y pensaban que yo era sordo. Porque yo solo me centraba en pequeños como juegos, me encantaban mis legos, o me pasaba como en los legos, en los juguetes y no hablaba. Entonces ya se asustaron porque decían, ¿qué le pasa? No reacciona la gente. Hasta que un tío mío tiene como la picardía de decirme, oye, mi primer nombre es Stalin Alejandro, y me dice, Stalin, nada, Stalin, ¿quiere chocolate? Y que yo de una me paro y que voy donde él. Entonces dicen, no, sordo no es. Entonces, un poco querían ver ese tema porque ya 4 años era como atípico que yo no hable mucho, que yo no responda. Y lo que le dicen a mis padres es que yo era un niño índigo. ¿Qué era esta categoría de niño índigo? En la época de los 90, estamos hablando de 1996, más o menos 98, era una categoría que decían que éramos una especie de superdotados. Yo soy súper cabezón, no es que me estoy quedando calvo, que también. La cosa es que decían que yo tenía una súper capacidad, porque ya en cambio, literalmente como que comenzaron a estimular el tema del habla, y en cambio fue al revés. Lo que pasaba era que yo ya hablaba como viejo. Tendemos a tener como hiperfocos, entonces yo tenía algunos hiperfocos. Primero era el fútbol, después fue el ajedrez,
Y después fue la política. Como mi papá se desarrolló en el tema de la política, siempre tuve ese hiperfoco. Entonces decían que, como me ven que hablo hoy en día, hablo siempre. O sea, dicen que hablo como viejo. Entonces era raro porque le decían, pareces un niño viejo. Entonces llevaron a ese diagnóstico temprano, pero claro, no era ese diagnóstico, lo que decían era, a ver, sirvió hasta cierto punto por el tema de la estimulación y como que yo dije, yo hice como espejo, porque mi padre, tenemos la hipótesis, todavía él no le han diagnosticado, que él puede tener algo parecido y él tiene como esa capacidad de poder grabar muchísimas cosas, igual que yo, pero creo que esta facilidad para hablar que nunca tuvo tanto mi padre, heredó mi madre. Y mi madre, en cambio, como que hice ejemplo y ella fue como la persona que fue desarrollando y estimulando mucho la capacidad de poder socializar. Ahora, sí ha ido cambiando muchísimo y ahí digo, hay una segunda etapa del diagnóstico. En cambio, en la segunda etapa del diagnóstico, la primera era que ya era niño índigo ya no le paraba ni bola porque ya esa categoría yo también veía, yo no era algo científico, digamos. Ya en la segunda etapa ya me dicen, usted tiene síndrome de Asperger. Tengo la primera ruptura seria de una relación afectiva hace 15 años ya, 3 mundiales vamos pasando, y me voy al psicólogo y la psicóloga le cuento esto y dicen, sí, pero usted, no, o sea, ya me revisa algunas veces y me dice, usted tiene síndrome de Asperger. Yo, ¿y eso qué, con qué se come? Y dice, no, o sea, tú tienes este tema, esto de tener hiperfocos, de tener temas tan tempranos, temas de conversación tan fijados, y hay otra cosa que justo hablábamos tras cámaras, que me cambian una rutina. Qué bestia que me cambien una rutina, es horrible. O sea, yo, igual contábamos fuera de micrófonos, el peor enemigo que tengo actualmente es el clima de Quito, que ponte chompa, que de otra vez, que después llueve y no hay cómo hacer un bendito plan, es un relajo. Y claro, esas cosas después yo pensaba que tenía un genio de perro, pero no ha sido así, ha sido algo un poco más estructurado. Ahora, claro, el tema es que como, tal cual como decía Daya, el tema es que uno le ven como que está en si no está en una esquina refregándose, tú no tienes esto. Hay temas que yo, por ejemplo, he sabido sobrellevar. Yo siempre ando con auriculares. En el bus yo no aguanto porque me pongo, o sea, en la cabecita me pasa algo y como que analizo todos los detalles. De hecho, mientras están escuchando, estoy analizando toda la habitación y las personas que están en la habitación y cómo se vistieron, por qué se vistieron, y comienzo a analizar. Y cuando la gente para remate habla, como en un bus, me vuelve loco, porque comienzo a analizar lo que hablan, que están diciendo, y digo, pero están diciendo tonteras, y me desborda. Son demasiada información, y por eso es que lo que yo hago, y siempre me van a ver en la calle, cuando no estoy hablando con una persona específica, que centro mi atención en esa persona, auriculares, estoy escuchando música. Entonces, y ahora, mientras me sentaba y hablábamos fuera del micrófono, ahora me entero que tampoco es que he tenido Asperger, porque eso tampoco ha sido ya un diagnóstico. Claro, sí. Bueno, justamente Dayana nos va a explicar un poco acerca, porque me imagino que debe haber ciertos intriga, ¿no? Y consultas de parte de quienes nos están viendo. Cuéntenos, Dayana, ¿qué es esto del hiperfoco y por qué antes se conocía al autismo como le catalogaban, como en este caso Alejo, como Asperger? Bueno, como dijo Alejo, a través del tiempo todo evoluciona, entonces ha sido cambio tras cambio. Hace muchos años atrás, el espectro autista no estaba dentro de una alteración en el neurodesarrollo, sino más bien estaba dentro de la parte psiquiátrica infantil. Sí, muchos niños no tuvieron la oportunidad de tener un proceso terapéutico y de integrarse a la escuela, de hacer inclusión y de, bueno, estar como está Alejo aquí ahora con nosotros, realizando sus actividades cotidianas, siendo autónomo al 100%, sino más bien se les colocaba en un psiquiátrico. A través del tiempo pasó y había esta clasificación del autismo dentro de como máquinas, ¿no? De alto funcionamiento o bajo funcionamiento, donde el Asperger se traducía como el alto funcionamiento y el autismo de Kanner como el autismo de bajo funcionamiento. Pasó el tiempo y esas clasificaciones se retiraron y se quedó nada más con trastorno del espectro autista según el DSM-5. Sin embargo, mucha comunidad autista están luchando porque se cambie también esta
como estas siglas de TEA, trastorno del espectro autista, sino más bien que se coloque como condición del espectro autista desde una mirada más humana, no tanto clínica. Porque no estoy trastornado. Exactamente, sí, eso es lo que estamos viendo con algunas comunidades a nivel mundial, ¿sí? Entonces, ahora, ¿cómo se diagnostica? Pues se les puede diagnosticar a partir de los 24 meses, porque existen como ciertas características, ¿sí? Que tampoco es generalizado, porque, si es que hablamos de espectro, es como que tú ves un abanico grande de colores y ninguno se parece al otro, así tal cual son las personas autistas, ningún autista es igual al otro. Entonces, es por eso que ahora tú diagnosticas a partir de los 24 meses, se puede hacer un diagnóstico temprano y tú vas viendo no los grados de severidad, porque en el autismo no es que eres un poquito autista o eres muy, muy autista, ¿sí? Sino eres autista y tienes grados de apoyo, grado de apoyo 1, grado de apoyo 2 o 3, siendo 1 poco apoyo, 2 mediano apoyo y 3 mucho apoyo. Y hay que tomar en cuenta que esos apoyos a través de toda tu vida pueden ir cambiando, porque puede ser que en la adolescencia, por los cambios hormonales y demás, se puede dar como un gran apoyo. Es más, existen muchos estudios en los que afirman que las personas autistas tienden más a tener este tema de la ansiedad y la depresión, justamente por lo que antes mencionaba Alejo, que es como esta hiper o hiposensibilidad que tú puedes tener en cuanto a cómo percibes el mundo externo. Y por eso es que les dicen como están en su mundo. No están en su mundo, están en nuestro mundo, ¿sí? Nada más que perciben de forma distinta. Entonces, por ejemplo, una persona neurotípica puede estar en el bus, en la misma condición que Alejo, y pues inhibes y tú tienes como tu atención focalizada en ir en el bus, ¿no? Pero en cambio, ¿qué pasa con el cerebro neurodivergente? Tú percibes todo al mismo tiempo. Imagínate qué carga sensorial llevas, y que eso pasa mucho en las escuelas, que dicen, no, es que ya no quiere hacer la tarea. No es que ya no quiera hacer, es que el estudiante está sobreestimulado, está con una sobrecarga sensorial que le da algo que se llama meltdown. Entonces, lo que quiere hacer es descansar. Sí, entonces es por eso que ahí se elaboran muchas acciones para una adaptación y un ajuste curricular razonable centrado en el estudiante. Sí, ahora lo que tú mencionabas, ¿qué es el hiperfoco? El hiperfoco es lo que en el cerebro neurodivergente llamamos pasiones. Tú tienes pasión por bailar, entonces te vas a bailar a un lado, vas a bailar al otro, estás en un grupo de danza, estás en un grupo del barrio, de todo, ¿no? Y solo es danza, danza, danza. En el autismo le ponen como hiperfoco, que es como que tú estás centrado solo en algo y eres muy bueno. O sea, las personas autistas que tienen un hiperfoco en alguna determinada actividad son los mejores en esa actividad. Yo conozco una docente de Argentina que es autista y tiene pues estudiantes neurodivergentes, y ella es una excelente docente porque ella puede ver y percibir lo que quizá una docente neurotípica no puede hacerlo. Entonces, el tema del hiperfoco para mí es una ventaja que existe dentro de las neurodivergencias. Ok, perfecto. Bueno, les recordamos que este podcast es gracias al auspicio del Centro Terapéutico Integral Fonolandia. Aquí abajo les voy a dejar los números de contacto para que se puedan contactar con ellos, ¿no? Ahora, Alejo, cuéntame, a partir de que a ti te diagnosticaron autismo, ¿cómo ha sido tu vida desde, no sé en qué edad te diagnosticaron, y a partir de ello, cómo lo ibas tú llevando este diagnóstico? A mí, a ver, este primer diagnóstico es alrededor entre los 6, 7 años, y este segundo diagnóstico es alrededor de los 18 años más o menos. Y es verdad, o sea, ahorita mientras escuchaba me quedé helado porque, claro, a ver, ¿por qué me quedo helado? Porque hay un proceso en el cual, o sea, yo decía, el tema académico me costaba bastante, pero los temas que a mí me apasionan siempre se me han dado muy natural. En el colegio yo era no malo, pésimo para lo que son matemáticas, física, no me interesaba. Me parecía muy, muy, muy secundario, pero siempre he sido más, creo que competente bastante en el tema de área de ciencias sociales. De hecho, hoy en día hago temas de videoensayo, tengo temas de crítica social, y claro, el hiperfoco me ha llevado al tema social político, y creo que se me da de manera competente este asunto. Y también es real ese tema de los apoyos.
Por ejemplo, yo creo que mi primer apoyo, claro, es tenaz, pero o sea, llevando el tema del diagnóstico, me pongo a pensar, las dos mujeres se me hace nudo un poco la garganta. Las dos mujeres sin tener idea de cómo gestionar esto fueron mi apoyo. Primero fue mi madre, que todo el tiempo estuvo como ahí estimulando, llevando mi proceso para que no, literal, o sea, porque yo tenía mucho, o sea, a ver, ustedes me ven hoy en día ciertamente medio carismático o algo, pero de adolescente yo no era así. Yo era súper retraído, yo pasaba en mi habitación, o sea, eran mis hobbies, estar escuchando música. Yo no tuve muchos amigos de niño, de hecho, nunca he podido llevar como una relación de amistad muy larga, justo por eso. Y después, cuando me dan este segundo diagnóstico, justo se da que conozco a mi novia, futura esposa, en unos meses, pero yo voy 15 años con ella. Y ella me cambia, igual, o sea, digo, sabiendo como de manera cutánea, cuando yo ya me abro y le cuento, mira, yo tengo esto, ese tiempo lo llamábamos Asperger, ella también tiene como esta predisposición de aprender, de mira este video, se va llevando, y como que ella siempre ha tenido como ese tacto para ir llevando conmigo, o sea, por ejemplo, grabamos hace poco en una fábrica que ya era muchísimo ruido, me puse los auriculares, tuve que ponerles música, pero ya fue tanta el desborde que tuve que tomarle la mano. Y o sea, literalmente que le pasó al Pedro Pascal, es verdad, o sea, si toparle la mano a una persona, sí te ayuda a sentir el contacto, o sea, tal vez con otras personas sea así, pero yo sí necesito como que específicamente de mi novia para esto, y ella como que ha llevado ese tema, esa otra parte del apoyo. Son cosas muy pequeñas, por ejemplo, yo tengo capacidad me paro y hablo para una multitud, se me da con toda la facilidad del mundo, pero ir a la tienda, hablar con una sola persona me cuesta horrores. Claro, justamente eso te iba a preguntar, porque bueno, sabemos que Alejo es un reconocido influencer, ¿no? En el tema, cuando tú tienes que ir a eventos masivos, ¿cómo te preparas para poder estar en ese tipo de eventos? Trato de hablar de los temas que me apasionan. Entonces, como hablo de temas que me apasionan, hablo sin ningún filtro y se me da con toda la facilidad del mundo. Ahora, si es que fuera de un tema que no manejo, a ver, ¿qué pasa? De hecho, esto sí me sucede. Cuando voy a temas que no me apasionan, que no me llegan, me voy rápido. O sea, no me interesa. O sea, no es que es falta de interés, sino que es como que aquí estoy perdiendo mi tiempo y me voy rápido. Ahora, hay una especificación que sí es importante. Yo puedo estar tranquilamente en la Plaza de Toros y me gusta bastante el tema de causas sociales, y a veces voy a una marcha y claro, hay gente que no le gustan ciertas marchas y lo que dicen es, tú no has de ser autista porque mira, estás alrededor de miles de personas y no te pasa nada. No sé, ni a mejor criterio, no sé por qué me pasa esto. Cuando es abierto, no me pasa nada. Estoy súper tranquilo, estoy súper relajado. Si es al aire libre, puede haber miles de personas en la calle. Yo estoy fresco, estoy enfocado. Pero cuando ya es algo cerrado y sobre todo que el techo es muy bajo, no sé por qué eso me condiciona bastante. Si el techo es muy bajo, me siento encerrado. Y ha pasado que, por ejemplo, había una vez, igual nos invitan a una discoteca y la discoteca era como una campana cerrada. No pude entrar. O sea, entré un ratito, estuve unos minutos, salí llorando, o sea, no sabía, y la desesperación y el lloro era porque no sabía por qué no podía entrar ahí. He estado en discotecas antes, no son de mi predilección las discotecas, pero he podido estar con música alta, gente, pero yo no sé por qué esa campana, esa forma de la discoteca que era así circular y que me encerraba, no aguanté, y a fecha de hoy no sé por qué me pasó eso, pero ha sido literal prueba y error. O sea, es mucho investigar cosas en redes sociales, porque también el tema económico no es que me ha permitido tener como una seguidilla para que me estén chequeando. Y el apoyo de la familia, que eso sí, mi familia y mi pareja han sido fundamentales para que yo sea, la palabra ya no es funcional, pero que esté tranquilo, digamos, de alguna manera. Claro. Dayana, bueno, ¿nos puede explicar de manera profesional a qué se debe esto de que en ciertos espacios sí genera cierta incomodidad, por así llamarlo, el ruido, la gente, y en otros no?
Bueno, vamos a tomar en cuenta que en la escuela siempre nos enseñan que tenemos 5 sentidos. Error, no tenemos 5, tenemos 8, ¿ya? Y hay sentidos que están dentro de nosotros, que es como el sistema propioceptivo, que es como tú percibes el mundo externo. Entonces, ¿qué pasa en el cerebro neurodivergente? Es lo que Alejo decía. Bueno, he entrado a una discoteca, pero particularmente en esta que tiene una forma cóncava, que es de la campana, pues no puede entrar. Es porque la percepción que él tiene del entorno, ¿no? De la forma en la que está o cómo tú percibes ese espacio. Entonces ese espacio está muy cerrado, entonces no voy a poder ingresar, porque es como tú percibes de afuera todos los elementos. Entonces, no sé si de pequeño te pasaba, pero como que caminabas y como que no tenías tan buen equilibrio, tal vez, exacto. Y la gente decía que era porque era muy alto. Exacto, porque hay una incoordinación, ¿sí? Entonces todo se debe a la propiocepción, al sistema vestibular también. Por eso no era bueno para el fútbol. Sí, la coordinación es algo que les cuesta mucho en el cerebro neurodivergente, pero es por la propiocepción. Entonces para eso se recomienda hacer un examen que es como dentro de la integración sensorial, se llama perfil sensorial. Entonces el perfil sensorial te permite saber cómo tú percibes el exterior y de esta forma tener ajustes o acomodaciones que te ayuden a adaptarte o de plano decir, bueno, en estos espacios yo no me siento cómodo. Listo, muchas gracias, Dayana. Ahora surge otra inquietud. Sabemos que ahora se dice persona autista y ¿por qué es incorrecto decir persona con autismo? ¿Por qué no podemos decir él es una persona con autismo, ella es una persona con autismo y ahora se ocupa como la terminología es una persona autista? Bueno, como lo decía al inicio, es más por un tema de lógica, ¿no? Como Alejo no es que se puede poner el autismo y luego quitarse el autismo. Sí, como claro, o sea, llego y sé que esto me incomoda, entonces me quito el autismo y ya puedo hacer las cosas, no, sino es una condición de vida que te acompaña todo el transcurso de tu línea vital. Entonces, eso también tiene mucho que ver con un tema de identidad. Como por ejemplo, las personas que no somos autistas somos alistas, ¿no? Es un tema de identidad que es muy importante. Hay varias madres de familia que llegan a consulta a Fonolandia y es como que se niegan a este diagnóstico porque socialmente lo han hecho ver no como identidad, sino como etiqueta, ¿no? Como etiquetarte de cierta forma. Entonces, es un tema de identidad, es un tema de lógica también, porque como vuelvo y repito y lo decía al inicio, no te lo puedes quitar y poner, ¿sí? Listo, Alejo, como influencer, ¿cómo ves la representación de las personas autistas en los medios tradicionales? ¿Crees que en las redes sociales están haciendo un trabajo para dar visibilidad a las personas con esta condición? No. Yo creo que, a ver, de manera puntual, yo creo que hay dos atmósferas, uno en el Ecuador, otro en el tema mundial. Yo creo que en el tema mundial hay como más una novedad, como que la gente dice, ay, qué bonito el muchachito, y ay, no, es que es súper capacitado, y hay otra vez venimos el tema de las etiquetas. Tú has de ser brillante para el tema de las matemáticas, tú has de ser cubos rugby en 2 segundos y ya arma las cosas, y es como que no sé quién hará eso, pero yo no. La cosa es que hay un poco esta fascinación de lo que es diferente desde el extranjero, he visto mucho eso, pues creen que todo el mundo va a ser Sheldon Cooper, más o menos, algo así. En el Ecuador, en cambio, a ver, ahí aterriza en cambio ya el colectivo, o sea, digamos que eso es como se genera el discurso, y en el tema ya del colectivo hay mucha discriminación. O sea, hay mucho, sí, todavía hay esto de que al diferente se le tiene que herir y atacar. O sea, yo mismo he recibido varios ataques a razón de contar públicamente este tema del autismo. Por suerte yo siempre digo, o sea, yo agradezco mucho que yo comencé en las redes sociales ya como un adulto. O sea, yo comencé más o menos en las redes sociales como con 28 años, ahora tengo 33, entonces ya soy una persona con un criterio formado. Pero yo sí creo que por una persona que es muy joven y comienza en tema de redes, dolería muchísimo algo así. Entonces me parece que hay, no hay un, o sea, hoy en día, bueno, no sé si será cierto, no he visto el diagnóstico, pero dicen que incluso algo parecido a lo que yo tengo tiene el presidente. Y Daniel Noboa tiene algo así, de hecho a veces con el tema de la cara, cómo calcula, digo, sí puede ser que tenga algún tipo de autismo.
Y el asunto es que a pesar de que tenemos que la primera magistratura del país tiene algo así, no se invierte nada, no se habla nada, no he visto planes concretos para poder trabajar eso. Tal vez en la época de Lenin Moreno, justamente él sí trabajó un poco el tema de los planes, pero más el tema de las discapacidades. Entonces, me parece que no solo que en las representaciones en redes sociales, no solo estamos en pañales, sino que literalmente tratamos de ponerlo bajo la alfombra y solo o sea, como que ya, lo que puedo darte es que lo normalizamos. Pero todavía hay como el cuchicheo por abajo de, mira, tiene esto, no tiene esto, pero es como codescendiente. Esa es la palabra. Se mira con codescendencia y en las redes sociales yo siempre digo, con la máscara de que te permite esa cobardía de las redes sociales, hay discriminación abierta. Y Dayana, ¿cómo consideras tú desde la parte profesional, cómo podríamos la sociedad, en este caso, combatir este tema de la discriminación, tanto a nivel social como a nivel escolar? También sabemos que usted es una experta también en el tema de inclusión escolar. ¿Si nos podría contar un poquito? Bueno, yo siempre digo que el núcleo de cualquier sociedad, en cualquier espacio y en cualquier ámbito es la familia. Entonces, si es que los padres de familia empiezan a hablar de la realidad, de esto que es real, porque mira, en Estados Unidos 1 de cada 36 niños tienen el diagnóstico de autismo y son autistas. Aquí en el Ecuador, la asamblea, cuando pasó este tema del caso del niño William, que llegó hasta la asamblea, no sé de dónde sacaron las cifras, porque un censo aquí no hay en ninguna de las discapacidades. Entonces, pues dijeron que 1 de cada 160, que yo no creo que esa sea una realidad, porque consulta a diario llegan estos casos. Entonces, partiendo de que tenemos dos opciones: o pues botar toda la responsabilidad en la escuela y que, bueno, la escuela le explique, o nosotros como familia, como padres, también apropiarnos de esta responsabilidad social, ¿sí? Porque es algo que puede pasar, porque, bueno, en la etiología no se sabe específicamente cuál es la causa, ¿no? Aún hay muchas hipótesis, pero de aquí tal vez puede ser mi nieto, puede ser mi bisnieto, puede ser mi tío, puede ser mi primo, o sea, puede pasar dentro de la familia. Entonces, lo más apropiado es empezar a hablar desde el hogar, porque pasa mucho que los niños generan un criterio de, ese loquito, ¿sí? O él grita mucho. Sí, entonces los padres empiezan a quejarse como, bueno, el niño está así en la escuela, entonces sáquenle de la clase, hacen firmas, o sea, los padres se reúnen para hacer firmas y sacarle al niño, pero no se dan cuenta que pasa el tiempo y este niño va a estar dentro de la sociedad. O sea, yo quiero hacerles llegar este mensaje con profundo respeto, pero de forma contundente, que no hay mayor ejemplo que la acción. Y la educación y la concepción que tú tengas de tus pares y de la sociedad viene desde la familia. Entonces aquí hay un gran deber, hay una gran labor para las familias de poder hacerles entender a sus hijos cuál es la realidad que vivimos en la sociedad. Y aparte de ello, también un llamado a las familias que tienen hijos autistas o hijos con algún tipo de discapacidad, del no romantizar o justificar ciertas acciones porque mi hijo tiene síndrome de Down o porque mi hijo es autista. ¿Por qué? Porque pasa mucho que en las escuelas normalizan también, o en las familias, no, es que él pega, él grita porque es autista. O sea, esa no es una característica del autismo. Tal vez puede ser por una sobreestimulación o por un meltdown o algo que sucede en específico, pero también a veces tienden como a justificar ciertas acciones por el hecho de como romantizar el tema de la discapacidad o de la condición de vida. Claro, bueno, en este caso, Dayana, también se ha escuchado, bueno, tú ya nos comentarás, que dicen que las personas autistas tienen cierto grado o nivel de como sensación de quitarse la vida. ¿A qué se debe esto? ¿Esto es cierto? Bueno, sí, es cierto. Lo que sucede es que, bueno, han hecho estudios a nivel mundial que como grupos de control, ¿no? Las personas neurotípicas y las personas con
la condición del espectro autista. Bueno, que dentro de las neurodivergencias está el TOC, el TDAH, temas de lectura, escritura, el autismo y demás. Entonces, sí hay estudios que afirman que las personas autistas tienden mucho más a tener estos pensamientos. ¿Por qué? Justamente por la sobrecarga de estimulación, porque la sociedad no entiende y se sienten no comprendidos, ¿sí? Entonces llegan a un punto en el que, ¿qué hago aquí? No pertenezco a este grupo. O sea, ¿y por qué tengo que estar acá? Y hay una página de una profesora argentina que se llama Tan autista que duele. O sea, como que ahí hay un contenido bastante real de cómo ella mencionaba que su cuerpo está aquí y ha sufrido su cuerpo y su alma y su mente, ¿sí? Entonces, ¿es por qué? Porque no sientes como un grupo de pertenencia. O sea, todos hemos pasado por la adolescencia y tú quieres pertenecer a un grupo, pero resulta que no perteneces a ningún grupo y te sientes solo, cuando obviamente nosotros, por ser seres humanos, somos seres sociales. Entonces, ese es un factor. También métodos que se aplican y que, bueno, les han condicionado desde niños, y más que condicionar, han reprimido las características, como el aleteo, por ejemplo, que es una forma de autorregularte. Eso lo conoce como estereotipias. Sí, decía, las ¿no es cierto? estereotipias que a veces necesitas. Pero únicamente las personas autistas tienen estereotipias. No, tenemos todos. Sí, sino que las personas autistas tienen estereotipias un poco más llamativas. Entonces nosotros más evidentes, socialmente aceptadas. Entonces, por ejemplo, yo tengo un estereotipo, ya cuando estoy así como muy nerviosa, yo me cojo el anillo y me saco y me pongo. Bueno, hay otros casos que se ha visto que las mujeres inclusive están haciéndose rulitos con el cabello y así. O te están coqueteando también. También. Entonces, es como que socialmente son aceptables, pero que, por ejemplo, ahorita, digamos, el Alejo quiera autorregularse y se levante y corra de allá a acá, van a decir, oye, ¿qué le está pasando? Se está autorregulando. Entonces, esa estereotipia no es aceptada socialmente. Ya, ok. Ahora, Alejo, cuéntame, ¿qué consejo tú darías a otras personas autistas que quieren participar, obviamente, activamente en el tema de las redes sociales, también convertirse en influencers y sobre todo participar en ciertos eventos y cosas de comunes que hay en la sociedad, ¿no? A ver, justo, ay, es que escucharme que me quedo así un poco frío porque digo, cierto, ¿no? El tema de la soledad es real. El tema de la soledad es real. Uno sí no se siente comprendido hasta cierto punto. Y hay que ser súper sincero, y puede ser un poco duro, pero es que nunca te van a entender del todo. O sea, incluso la gente que te quiere muchísimo no te va a entender del todo, y a veces es doloroso decirlo así, pero les agotas emocionalmente, porque las personas a veces no siempre van a tener como la fuerza para poder esperarte. Yo digo, hasta aguantarte. Y es doloroso porque cuando uno tiene eso, el meltdown, chuta, es bien duro porque, o sea, está tan sobresaturado de todo que uno dice, bueno, ¿y yo para qué diablos voy a servir? Entonces ahí sí viene justo ese tipo de pensamientos, así como que uno no va a decir me voy a matar, pero se termina matando. ¿Y qué pasó? Es que nunca ha tenido diagnosticado. Y uniendo justo eso, a ver, lo primero es que si tienes tus dudas, porque creo que si tienen una estadística tan baja en la asamblea, es porque hay muchas personas, yo digo, o sea, algún rato me gustaría animar a mi papá que que vaya al psicólogo, pero uno especializado en eso, y que le diga, a ver, usted tiene esto, no tiene esto, porque ha sufrido muchísimo por esa condición. Uno, y dos, o sea, que a las personas adultas, que si tienen las dudas de que podría llegar a ser, o sea, no se queden en voy a ver en ChatGPT a ver si es que yo tengo. Por favor, ChatGPT no es un psicólogo, no te puede ver de manera presencial y no puede realizar un poco de cosas que, a ver, para poder darte un diagnóstico son necesarios. Primero, por favor, o sea, busquemos el tema de un diagnóstico, porque cuando ya tienes un diagnóstico, también tu entorno, si es un entorno sano, va también a buscar adaptarse a ti. Ahora, si es que tú no tienes ni idea, tú solo eres una persona energúmena, medio rara, que hace cosas extrañas. Entonces me parece necesario que haya un mejor diagnóstico, y a las familias, a ver, sí va a ser una batalla de mucha paciencia. Yo creo que en eso, o sea, pues digo, o sea, mi madre tuvo esa paciencia para poder hacer eso, mi novia tuvo la paciencia para hacer eso, pero me parece que, o sea,
el trabajo en equipo va a ser va a ser fundamental. A veces, me ha pasado que, aunque no lo crean, las personas que tenemos esto podemos ser también un apoyo. Recientemente mi novia tuvo un problema de una crisis también, en el tema emocional, psicológico. Y yo, esa capacidad de poder distinguir un problema rápidamente por el tema ya no es el Asperger, me ayudó a poder darle un mejor soporte emocional. Y eso significa que, lo que se suponía tenía que, digamos que excluirme, debilitarme, que a veces pasa, también me ayudó a poder resolver problemas. Entonces, sí, puede ser también una opción si tú sabes manejarlo. Si tú te conoces, y eso es importantísimo, si tú te conoces, si tú ya sabes qué cosas te hacen daño, qué cosas te hacen bien, bueno, yo voy a seguir usando mis auriculares para ir en el bus y no voy a dejar de ir en el bus. Entonces si tú te conoces, puedes darle respuestas a esas cuestiones. Entonces, primero, conocerte, tener un buen diagnóstico y después un buen ambiente. Crea tu ambiente y cuando tu ambiente es sano, tú lo vives del flauta. Si puedes tener, como yo lo hice en redes sociales, yo me sentía bastante aislado por el resto, creé mi espacio y ahí está Datos con Alejo como un ejemplo de eso. Podemos crear nuestro espacio y también proyectar nuestro mundo. Listo. Ahora, Daya, para concluir, ¿qué recomendación tú darías a los padres de familia de niños diagnosticados con autismo o algunos que están inclusive sospechando tal vez de esta condición? Lo primero, acudan a un profesional. Ahora, en pleno siglo XXI, tenemos varias herramientas para hacer un diagnóstico temprano. El diagnóstico temprano sí ayuda, porque vas a tener las acomodaciones necesarias desde edades tempranas para que, como dice Alejo, en el transcurso de este tiempo te conozcas y ya sepas qué herramientas debes usar. ¿Qué hace la terapia? Te da una mochila llena de herramientas que las sacas cuando las necesites. Entonces, también es importante mencionar nuevamente que el autismo es una condición, es una neurodivergencia, es un tipo de diversidad dentro de la sociedad y que en algún momento yo espero ya no hablar de la inclusión, sino celebrar la sana convivencia. Y que esto parte desde las familias, porque sí, hay muchos padres que ven en medios de comunicación, ven como mucha información en la internet, que la persona autista es aquella que está cortando papelitos todo el día y que solo golpea y que solo está encerrado. Entonces, yo contaba hormigas. Y mencionan y ellos piensan que toda su vida van a estar así los peques. Entonces ellos como que estigmatizan mucho el tema del diagnóstico, entonces se niegan. Hay padres que han venido a consulta cuando los hijos han tenido 3 años, se les ha mencionado que probablemente exista un diagnóstico de autismo y los padres ya no vienen a terapia más. Entonces luego regresan después de 2, 3 años, Daya tenía razón. Sí, entonces entre más temprano es el diagnóstico, mucho mejor. También que se eduquen y se empoderen de ese diagnóstico de su hijo. ¿Por qué? Porque hay muchos profesionales que no son tan profesionales que ofrecen métodos mágicos, recetas mágicas y eso no existe, eso no funciona. No hay la dieta del autismo, no hay los audífonos del autismo, eso no existe. Sí, entonces es importante que busquen profesionales, centrarse en su hijo, no hacer comparaciones de como el hijo de mi vecino es autista y él hace esto, entonces mi hijo, ¿por qué no hace? Sí, como Alejo lo dijo al inicio, él es muy parlanchín, se desarrolla y es un comunicador por naturaleza, pero hay personas autistas que probablemente sean no hablantes o poco hablantes. Entonces es importante acudir a los profesionales, empoderarse del diagnóstico y educarse de fuentes confiables. Solo dejo un comentario. A mí la persona que me dio el diagnóstico de Asperger, yo no continué el tratamiento con esa persona porque también dijo que la razón en la que yo tenía Asperger, o sea, le pegan eso, pero le dice, es que lo que te dio es porque tus constelaciones familiares te llevaron ahí. Fue como que
Sí, por eso dejé de ir con esa persona. Ajá, claro. Sí, hablando de eso, de las constelaciones familiares, hay una madre de familia en Fonolandia que dejó de ir a terapia porque pensó que su hijo es autista por pagar los errores del pasado, de otras cargas familiares y no sé qué. Entonces, el peque está en la nada ahora. Entonces, son las falsas creencias, o sea, métodos basados en la evidencia. Bueno, pues les queremos agradecer a nuestros dos invitados, Alejo, un referente magnífico de el tema de las redes sociales, y a la magíster Dayana Montenegro, igual también experta en el tema de neurodivergencias y discapacidades. Pues este programa, como les mencionaba en un inicio, llegó gracias al auspicio del Centro Terapéutico Integral Fonolandia. Muchísimas gracias a nuestros invitados. Les esperamos en un nuevo podcast a lo Brian.